Perfecto. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga y que nos regalen la noche de mucha bendición, que Él nos haga bendición para los demás también. De verdad que para mí es una alegría poder compartir con ustedes este espacio donde lo único que uno siempre quiere es llevar las buenas nuevas de Dios. Lo único que hace Dios es eso, darnos buenas noticias. Eh, el tema de hoy es muy interesante. Una fe a prueba de todo. Dice uno, suena fácil. Todo el mundo dice yo tengo fe. Pero yo quisiera que entendiéramos realmente qué es la fe, porque a veces podemos pensar que la fe es hacer fuerza. Ese trabajo se me va a dar y yo sé que sí, y lo vemos como algo tipo nueva era. ¿Qué es la nueva era? Creer en las energías, el positivismo. Hago fuerza hasta que se me sale el ombligo y seguro que eso se me da. A veces sí, a veces tenemos como unos conceptos de fe que realmente no tienen nada que ver con lo que es la fe. Uno en esto de Dios, uno encuentra muchas cosas. Una vez fui a la casa de una señora y ella tenía un altarcito y entonces yo miré el altarcito, me parecía muy curioso, muy bonito, tremendo altar. Me acerco al altar y cuando había debajo de uno de los santos tenía como un billete de lotería, ¿cierto? Tenía un billete de lotería. No sé cómo se dice en Colombia, es que uno ya tanto tiempo viviendo por fuera, es complicado. Un billete de lotería, no como un chance, pues, tenía un chance, ¿cierto? Y lo tenía ahí y le dije, ve, ¿y esto qué hace aquí? Me dice, no, es para ver si el santo me hace el milagrito, es que yo tengo fe. Definitivamente eso no es la fe. O hay mujeres que ponen de cabeza a, no sé, creo que es a San Antonio de Padua para que les encuentre un novio, o lo ponen boca abajo, los castigan a los santos. Bueno, tantas cosas que la gente hace que piensa que son prácticas de fe. No, 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 no. La fe es una cosa muy diferente. Y yo sé que ustedes, en definitiva, estudian mucho estos temas. La fe es la escucha de la palabra de Dios, ¿cierto? La ponemos en el corazón y la hacemos por obra. Por eso decimos que María es nuestra maestra en la fe. Ella sí nos enseña qué es la fe, ¿cierto? Escuchar la palabra de Dios, ponerla en el corazón y hacerla por obra. Y eso nos lo explica muy bien el Evangelio según San Lucas, ¿cierto? En la Anunciación. Se le aparece el ángel en el capítulo 1, versículo, creo que es 23, a si encuentro mi Biblia, si no lo han movido de pronto de ese lugar, si quieren lo pueden ir apuntando. Mateo, Marcos, Lucas. Es que ando aquí un poquito enredado. Entonces, lo primero que hace el ángel es anunciarle, ¿cierto? ¿Qué les estaba diciendo sobre la fe? La fe es una cirugía de corazón abierto, pero que empieza ¿por dónde? Por los oídos. ¿Cómo hago yo para tener fe? Pues tengo que escuchar a Dios. Si yo no escucho a Dios, yo no tengo fe en Él. Una persona que me diga a mí, yo tengo fe, tiene que en definitiva escuchar la palabra diariamente. No puede tener simplemente fe, no es que yo voy a misa los domingos, o es que yo voy a la comunidad de vez en cuando y de cuando es ve, y de cuando en vez. Uno en realidad, para poder tener fe, lo que tiene que hacer es escuchar la palabra de Dios. No hay fe sin escucha de la palabra. La fe es una cirugía de corazón abierto y eso es lo que yo les voy a pedir hoy. Y también yo quiero hacer hoy, abrirle mi corazón a Dios para que Él pueda hacer esa cirugía y me pueda operar el corazón. Él es el mejor cirujano. Pero esa cirugía es donde empieza, empieza por los oídos. Y esa cirugía nos lleva un mensaje al corazón y nos va a embarazar de Jesús. Que este testimonio que yo les comparta hoy las embarace y si hay varones los embaracen. Muchachos, no tengan miedo de que Dios los embarace. Eso es lo más rico que hay, lo más hermoso, lo más lindo. Que Dios lo embarace a uno con Jesús en el corazón. Eso es lo más lindo. Pero ante eso tenemos que dar una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta que dio María, cierto? He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Hacia lo que Dios nos va a regalar hoy, tenemos que decir eso. Y entender bien qué es la fe, muchachos. La fe es la escucha de Dios. La fe no es hacer fuerza, no es hacer 10 rosarios, no, es escuchar a Dios. Y lo que Dios me habla, lo pongo en el corazón. Y el corazón no como un músculo que bombea sangre, sino como el centro de mis decisiones. Lo que Dios me dice, lo pongo en el corazón a Jesús y desde ahí tomo todas mis decisiones. Porque las decisiones que yo tome, pues en definitiva van a afectar mi vida. Entonces ya sabiendo qué es la fe y qué no es fe, comenzamos con el tema. Una fe a prueba de todo. Para uno poder probar la fe, lo primero que tiene que pasar es un momento de dificultad. Uno puede decir, sí, yo tengo mucha fe. Carlos Narváez, 32 años, vivo en Estados Unidos, tengo 3 hijos, vivo más bien que mejor dicho que cualquiera. Estoy súper bien, tengo el súper trabajo, ya me casé, tengo hijos, le sirvo al Señor.
Pero en definitiva, sí, tengo fe, la vida va muy bien. Pero ¿qué pasa cuando viene un momento de crisis? Cuando viene un momento de caos, cuando viene una dificultad. Ahí es cuando la fe empieza a tambalear y para poder probar esa fe, tenemos que pasar por un momento de dificultad. ¿Y será que estamos pasando momentos difíciles? Claro que sí. Esto del COVID-19 nos ha afectado a todos. ¿Y sabe qué nos ha enseñado? A que podemos vivir con menos, que la vida vale mucho más que el trabajo, que las necesidades, que las dificultades. Ha sido algo tan tremendo esta crisis que nos ha llegado al corazón Dios y nos ha podido hablar. Fíjense que cuando estamos tan distraídos, le damos prioridad a muchas cosas, menos a la escucha de Dios, menos a la escucha de Dios. Entonces, qué bueno que este tiempo de pandemia, que este tiempo de crisis nos ayude a probar tu fe, nos ayude a probar tu fe y a probar la mía también. ¿Cómo está tu fe hoy? Va a depender de cómo tú ves la crisis. Hay unas frases muy hermosas como la siguiente: la crisis no se mide por las causas, sino por los efectos. Si tu fe está firme y agarrada en Dios, de esta crisis van a salir muchos efectos. No vas a fijarte en las causas, porque siempre que tenemos una dificultad, un problema, empezamos a buscar culpables. Esa es la mentalidad del ser humano, el corazón del ser humano. No, la culpa es de los chinos que crearon el virus, otros dicen que no, que pasó aquí, que papá, que no, 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 no. Yo quiero que hoy en tu corazón y en el mío quede esta frase: la crisis no se puede medir por las causas, se tiene que medir por los efectos. Si no nos pasa lo que le pasó a Poncio Pilatos. ¿Ustedes se acuerdan de Poncio Pilatos, cierto? ¿Qué hizo? Se lavó las manos. Esa sangre no es mía. Yo no maté a Jesús. Lo mataron ustedes mismos. Y nosotros pudiéramos decir lo mismo. Es que a mí no me ha dado el COVID. Yo, gracias a Dios, tengo dinero en mi cuenta de banco. Con eso puedo soportar la crisis. Tengo un trabajo y lo puedo hacer de la casa. Mi familia no se ha enfermado. Yo sí me cuido. Y podemos dejar a un lado los demás. Entonces, primer punto de la noche que hemos hablado, que es la fe. Segundo punto, la cruz no se mide por sus causas, sino por sus efectos. Ahí en la cruz solo cambié la palabra crisis, pero es lo mismo. Porque si nosotros empezamos a ver los efectos, le echamos la culpa a los demás, empezamos a ver las causas, le echamos la culpa a los demás y nos lavamos las manos. Y entonces no tenemos una actitud cristiana y la fe de nosotros está en cero. En cero pollito, cero huevito. La fe está en cero. Entonces, primer punto, ¿qué es la fe? Y segundo, la fe, la crisis no se puede medir por las causas, sino por los efectos. Cada dificultad que tú tengas en la vida tiene que tener un efecto. La crisis está causando muchas cosas ahorita. ¿Qué ha causado el coronavirus? En la gente que no tiene fe: divorcios, maltrato intrafamiliar, robo, suicidio. En Colombia hay más casos de suicidios en esta última temporada del año que por coronavirus. Ha muerto más gente porque se ha quitado la vida por desesperación que por el coronavirus. Tristemente, los números son claritos. Entonces, qué bueno que nosotros entendamos lo que es la palabra crisis. A mí me gusta mucho el lenguaje, porque el lenguaje nos dice mucho. A veces decimos muchas palabras, pero no sabemos lo que significan. Sí, yo tengo fe, pero ¿qué es la fe? ¿Cierto? Sí, hay una crisis, pero ¿qué es la crisis? Vean, la crisis en su etimología dice lo siguiente: es un estado de caos e incertidumbre. Se ubica en el latín como crisis, sobre el griego crisis, asociado al verbo krinein. Y lo que significa es tiempo de juzgar, separar, dividir y también discernir. ¿Qué es la crisis? Tiempo de separar, discernir y dividir. Y la fe se va a probar en eso en este tiempo, que es tiempo de que tú separes, de que tú dividas, de que tú disciernas, de que tomes esto como un punto de partida. La crisis con la fe es trampolín. La crisis sin fe es trampa. La crisis, si no tienes fe, va a ser una trampa. Te va a meter en el fondo y te va a ahogar y no vas a poder salir. La crisis con fe es trampolín, te ayuda a impulsarse. Y uno escucha muchos testimonios. Tuve una crisis económica, después de la crisis económica, con la ayuda del Señor y con fe me recuperé. Se me murió un hijo y gracias a eso me encontré con Jesús. Bendito sea Dios por la muerte de mi hijo. Si que un hijo se muera es muy duro, pero es más duro vivir toda la vida en pecado y con una vida desordenada. Después de una crisis afectiva me separé o pasó lo que pasó, o quizás después de una crisis afectiva mi matrimonio mejoró. Hubo una infidelidad, pero después de eso mi matrimonio se restauró y lo restauró el Señor. Pero hay mucha gente que dice: no, después de esta crisis nos separamos, o después de esta crisis
no pude surgir más. Entonces, va a depender de tu fe cómo vas a salir de esta crisis. Y empiezo un poquitico con mi testimonio, muchachos y muchachas. Recurrí al mes como el mes de febrero, ¿cierto? Y empezó todo esto de la pandemia. Mi esposa y yo, pues tenemos cada uno un trabajito, trabajamos independientes, pero siempre somos, eh, como decir, empleados, ¿no? Prestamos servicios, somos agentes prestadores de servicios. Yo tengo una compañía de construcción y mi esposa una compañía de limpieza, veníamos trabajando súper bien, teníamos todo el año planeado. Dijimos, de enero a febrero ahorramos tanto, en marzo ya tenemos que estar en tal punto, Yo me fui de vacaciones, pasamos muy bueno, vine las vacaciones, llegó lo de la pandemia, y cuando vino la pandemia, pues todo se frenó. Y yo le dije a mi esposa, mi amor, tenemos que seguir trabajando. Y tuvimos una actitud un poco como ignorante, y esa actitud la puede tener mucha gente, que es no está pasando nada. Ante el problema y la dificultad no está pasando nada. Eso no pasa nada, salgamos, listo. Seguimos trabajando, yendo aquí, pam, 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 pam. Pero ya como en junio, ya yo dije, pasó marzo, abril, mayo, junio, yo seguí trabajando normal, saliendo a la calle, pues sí, con tapabocas de vez en cuando, lavándome las manos cuando se podía. Cuando el 20 de junio, un lunes, llego al trabajo y le digo, amor, me siento mal, tengo un dolor en el cuerpo, me voy a recostar. Esa noche no comí, me bañé, me acosté. Como a las 3 de la mañana me tocó pararme de la cama y empezar a hacerme como pañitos de agua fría, encendido en fiebre, fiebre, fiebre. Y le dije a mi esposa, amor, me voy a tener que ir para el hospital porque no aguanto. Fui al hospital, me hicieron una prueba que le hacen a uno en el pecho, que le hacen una placa para saber si los pulmones están congestionados, otra en la garganta, y me hicieron el examen del COVID-19. Como a los 45 minutos llega la enfermera y me dice, señor, usted es positivo para COVID-19. Cuando a uno le dicen eso, a uno se le viene la imagen de todas las personas que han muerto y de todos aquellos que están pasando dificultades o que están en una unidad de cuidados intensivos. En ese momento yo me desarmé todo. Uf, pero ¿qué es esto? Y me seguía sintiendo peor. Pero entonces ya me dice, tranquilo, que usted puede ir a su casa porque sus pechos no están congestionados. Ya me dijo, si siente más fatiga, si siente cansancio y si ve que no puede respirar bien, tiene que venir al hospital. O si empieza a sentir sangrado en las flemas o en los fluidos de la nariz, tiene que volver al hospital. Si no, quédese tranquilo. Me vine a mi casa. Mi primer pensamiento fue, yo no me quiero morir. En definitiva, yo quiero seguir viviendo. Porque uno se aferra mucho a esta realidad. Porque tengo hijos, porque tengo 3 hijos muy pequeños, tengo un niño de 3 años, una bebé de 2 y otra bebé de 9 meses. Todos los tengo seguiditos y están muy pequeñitos. Y uno piensa mucho en ellos. Entonces, llegué a mi casa y Jesús me regaló una palabra muy hermosa. No te preocupes. Mi padre hasta ahora trabaja y yo también. Juan 5:17. Y es el primer punto para que tu fe esté fuerte. Recordar que Dios aún está trabajando. Yo no sé cuántos de ustedes se han imaginado cómo es Dios, pero mucha gente piensa a Dios como un viejito barbado sentado en una silla con un montón de ángeles soplándolo, ¿cierto? Otros ángeles poniéndole uvas en la boquita, otros haciéndole masajes aquí y Dios pues totalmente relajado. Un Dios que no hace nada, un Dios que no se mueve ni se conmueve. Y en esa mañana, porque ya estaba mañanita regresando a mi casa, Jesús me regaló esa primera palabra. Mi padre aún trabaja y yo también. Y después me encontré con el Salmo 121, ¿cierto? O 120 en otras traducciones, otras Biblias, por allá en el versículo 3 y 4, que dice, nunca permitirá que resbale el Señor, nunca se dormirá el que te cuida. No duerme ni descansa mi guardián de Israel. No duerme ni descansa. En medio de la crisis, la primera certeza que yo tengo que tener para que mi fe esté fuerte es saber que Dios está trabajando para mí, que Dios trabaja por mí, que Dios no descansa, que Dios no duerme. Dios no va a dejar que nosotros suframos. Sí, claro, vienen los sufrimientos, los padecimientos, pero Él está trabajando. Yo les digo una cosa, yo no me imagino que Dios, habiéndonos creado para vivir en comunidad y para vivir en comunión, nos quiera separados. La crisis no es culpa de Dios. Dios no trajo el coronavirus. Fue la irresponsabilidad del hombre y está probado y comprobado. Mandatarios, presidentes que no tomaron acciones cuando debían que tomar, aquellos que propagaron el virus, que vino de un murciélago, todo eso es invento del hombre.
Dios no quiere la muerte de nosotros, sino que nos salvemos y que vivamos. Pero ya en medio de la crisis que hace Dios, la volvieron a embarrar. Ahora me toca ponerme a trabajar para ellos. Dios está trabajando para ti y para mí, para que volvamos a estar juntos, para que vuelvan a las reuniones de comunidad, para que nos abracemos, sea que salga una vacuna, sea que hagan protocolos para poder hacer otras las comunidades. Dios lo está haciendo. Pero ¿qué está haciendo Dios en estos momentos? Como diría el profeta Oseas, la llevaré al desierto y la volveré a enamorar. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Y eso fue lo que hizo conmigo y está haciendo en medio de esta crisis. Sigo con el testimonio. Bueno, llego a mi casa. Llego a mi casa, le digo a mi esposa, mi amor, salí positivo para coronavirus, entré con máscara. Entonces le dije a ella, lo más fácil es que usted se duerma con los niños en el cuarto con ellos y yo me vengo para el cuarto de nosotros. Gracias a Dios el cuarto de nosotros tiene baño privado y pues no va a necesitar salir. Lo que puedes hacer es me pones la comida en una silla y me la pones encimita, yo abro la puerta cuando termine, yo la pongo, coges los platos con guantes, tapabocas y bueno, comenzamos todo ese proceso. Yo seguí en contacto con mi médico por el teléfono, por eso telemedicina, y el doctor me dijo, lo más probable es que su esposa también lo tenga, pero haga la cuarentena aparte porque si ella no lo tiene, pues un 50-50, pues usted no la contagia, pero que ella siga monitoreando los síntomas. Al día siguiente me dice ella, amor, empecé a sentirme mal, voy a tener que ir al doctor. Entonces voy a ir en la noche, como a las 8 o 9 de la noche, me voy para urgencias, los voy a dejar dormidos, quédate pendiente nomás si escuchas algo, ponte tapabocas, guantes y quédate listo por si los escuchas. Pasó todo el día, la noche los alistó, me dijo salgo, se fue para el hospital. Ya tenía fiebre, dolor de cabeza, todos los síntomas. Y yo decía, señor, ¿ahora qué hacemos? ¿Y qué vamos a hacer? Los dos enfermos, ya no puede trabajar ella, no puedo trabajar yo. Me llamó mi mamá y se enfermó mi mamá también. Ya era mi esposa, mi mamá y yo, mi mamá en su casa, porque mi mamá y yo trabajamos juntos, incluso con mi papá también. Entonces yo dije, bueno, estamos en manos de Dios. Llegó ella del hospital y me dice, mi amor, positivo, también tengo el coronavirus. Y dentro de todo, que ella tuviera el coronavirus para mí fue una alegría, porque ya no tenía que uno dormir solito ni separarnos. Y la doctora le dijo, con los niños ni se preocupen, probablemente ellos también tengan el COVID. Pero bueno, vamos a ponerlo en manos de Dios para que no se vayan a empeorar. Entonces, nosotros continuamos los días, a los 2 días se enfermó el chiquitico, el varón, se me enfermó el varón de 3 años, fiebre, dolor de cabeza, no podía dormir. ¿Qué nos tocó a nosotros como papás? Desde el corazón que brota amor. Y ahí pude entender la realidad de Dios, cómo Dios actúa. Yo no pude pegar el ojo ni mi esposa tampoco, turnándonos. Amor, dale medicina. Amor, hay que hacerle una sopita, hay que hacerle un caldo. Y nosotros enfermos también, ya no éramos 2 enfermos, éramos 3 enfermos. En una semana, 3 enfermos. Mi esposa comenzó a cocinarle, dar una cosa, otra, yo cuidándolo. Al otro día se me enfermó la niña chiquitica de 2 años. Como si vinieran por escalas, ¿no? Entonces yo le dije, cuide usted el varón, yo cuido la niña, comencemos ¿cierto? A tratarlos. Telemedicina, doctor. Si yo que soy un papá terrenal, hago eso por mis hijos, ¿qué más no va a hacer Dios? Por ti y por mí. Esa es la fe, conocer a Dios. Si yo conozco a Dios y sé quién es, yo tengo que tener fe. Yo tengo que tener fe. En medio de toda esta confusión, me dice mi esposa, porque comenzamos a tener mucho roce ella y yo, por la convivencia y problemas económicos, no teníamos plata para pagar el arriendo, no teníamos para traer mercado a la casa. Me dice, mi amor, lo único que tenemos que hacer es orar. Dios va a hacer el trabajo, oremos. No estamos orando, no estamos orando. Algo que a mí me cuesta mucho es hacer el rosario. Y ella sabe que me cuesta y me dijo, no, como a usted le cuesta hacer el rosario, vamos a empezar por ahí. Y ese es el segundo tema. Primero, Dios no duerme ni descansa. Y segundo, este tiene que ser un tiempo de gracia, un tiempo de Kairos, un tiempo de Pascua, un tiempo de que Dios pase por tu vida y por la mía. Y Dios necesitaba pasar por mi vida en esos días. Yo estaba muy tranquilo, estaba muy relajado, estaba muy cómodo sin Dios, sabiendo que Él hace todo por mí. Lo había dejado a un ladito, como que, Señor, quédate aquí un tiempito, yo me dedico a trabajar y a hacer otras cosas. Y como les dije, el profeta, o sea, nos dice, la llevaré al desierto y la volveré a enamorar. La volveré. Eso era lo que Dios quería con nosotros, volvernos a enamorar. Segundo, tiempo de gracia, tiempo de Kairos. Y empezamos a rezar ese rosario. Y en cada Dios te salve, yo ponía mi corazón. En cada Dios te salve. Y comencé a meditar la vida de Jesús con mi esposa, porque es que el rosario no es más que orar Dios te salves, no, también es meditar la vida de Jesús. Y me puse a pensar en lo difícil que fue
la vida de Jesús por esta tierra. Es que Jesús no tuvo baby shower, no nació en un hospital, no tuvo pañitos húmedos ni pañales. Lo querían matar desde pequeño. Y yo decía, ¿yo por qué me estoy quejando? Porque en ese periodo de tiempo empezó una quejadera y una quejabanza, porque ese es el idioma de los esclavos. Como yo me había esclavizado al trabajo y yo me había esclavizado a los bienes y a los niños, porque uno también se puede esclavizar a los hijos y le quita el lugar a Dios, a la esposa, ¿cierto? Quizás a un hobby que uno tenga, se esclaviza y se entrega por completo. Y comencé a quejarme. Y recuerden que la queja es el idioma de los esclavos y la alabanza es el idioma de las personas libres. Si usted es libre, usted alaba a Dios en medio de la prueba y de la dificultad. Y entonces en medio de esa oración el Señor me decía eso, no te quejes, yo también sufrí, yo conozco tus sufrimientos. Es que yo me metí en esta realidad humana y mandé a mi hijo, era para poder hacerles entender a ustedes que en medio del sufrimiento yo me hago presente y los hago vencedores conmigo. Que el sufrimiento no es más grande que el amor que yo les tengo y que conmigo pueden salir vencedores. Y comenzamos a orar ese rosario y me quedó algo muy hermoso que les quiero regalar. Ya yo no hacía el rosario diciendo Dios te salve María, que lo que traduce es Dios te saluda María. No, no, no. Yo lo hacía Dios te salve Carlos. Dios te saluda Carlos. Dios te saluda Julián, Juan, Sebastián, Pedro, Pepito. Dios te saluda cada día, cada momento. Y te bendice, dice bien de ti, eres hermoso, eres amado. Voy a hacer todo para que estés bien. Voy a hacer todo para que estés bien. Entonces, para mí fue muy hermoso encontrar eso en los Dios te salves, porque cada vez que rezo un Dios te salve, recuerdo que Dios me está saludando a mí como saludó a María, que me está bendiciendo, que me está regalando una palabra de esperanza. Y yo en medio de esa oración le preguntaba, así como María le preguntó, Señor, ¿cómo es posible que yo quede embarazada sin estar con un hombre? Yo le decía, Señor, ¿cómo es posible que yo vaya a pagar los gastos este mes? ¿Cómo es posible que yo vaya a traer comida a mi casa? Me quedé sin trabajo, no estoy trabajando. Y uno realmente vive cheque a cheque. Te pagan, gastas, te pagan. Es muy poquita la gente que puede decir, yo tengo ahorritos, quizás porque nos falta eso. Entonces con mi esposa también comenzamos a pensar, tenemos que organizarnos más en las finanzas. Esta crisis nos tiene que dejar como enseñanza, hay que organizar mejor las finanzas. Como dice la palabra y lo dice en el libro del Éxodo, 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. No es que Dios quiera que pasemos por las vacas flacas, pero es parte de la realidad humana que a veces no entendemos. Entonces, eso fue otra cosa que el Señor nos regaló en medio de ese tiempo de gracia. Hay que organizar las finanzas. Yo trabajo para ustedes, pero organícense. Organicen sus finanzas, su dinerito, esos dones que yo les doy, esos regalos. Entonces, al pasar toda esa vida de Jesús, pasamos por los misterios dolorosos. Claro que el sufrimiento lo hace llorar a uno, pero el sufrimiento con fe le da a uno la certeza de que al final uno va a poder resucitar. ¿Por qué? Porque las cruces cristianas son resucitables, porque las cruces cristianas se pueden resucitar. Si tu cruz se vive desde la desesperanza, desde la queja, desde la amargura, créeme que no se va a poder resucitar. Pero si tu crisis se vive desde la fe, la esperanza, la confianza, el confiar totalmente en Dios, tu cruz se va a poder resucitar. Y para uno poder tener fe, tiene que tener memoria. Algo que llamamos los cristianos memoria agradecida. Recordar todo lo que Dios hizo. Y vea, eso lo encuentra uno en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, que nos define qué es la fe. Y dice la carta a los Hebreos, Hebreos 11:1. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es tener convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Después sigue diciendo, nuestros antepasados fueron probados porque tuvieron fe, fueron probados porque tuvieron fe. Y entonces comienza a decir, por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, que Dios, por fe, a Abel ofreció un don sacrificio mejor que el que ofreció Caín. Y por eso Dios lo declaró justo y aceptó sus ofrendas. Por fe Moisés liberó al pueblo de Israel. Por fe Abraham esperó en la promesa de Dios. Si ustedes quieren, hagan este Hebreos 11 en su vida y comiencen a escribir ahí. Por fe, Dios me regaló unos hijos saludables.
Por fe Dios me sacó de esa dificultad económica. Por fe Dios me sacó de las drogas. Por fe Dios me regaló un buen esposo. Hagan memoria agradecida. Tener fe es hacer memoria agradecida de lo que Dios ha hecho en ti y en mí. Y eso fue lo que sucedió en medio de esa oración, que les digo, de ese rosario diario que hacíamos con mi esposa. Y el Señor me decía, ¿qué te voy a negar, Carlos, si ya te entregué a mi hijo? ¿Qué te puedo negar si ya te entregué a mi hijo? Y yo me ponía a pensar esto, yo, Carlos Narváez, yo no soy capaz de entregar a ninguno de mis hijos para la salvación de ustedes. Y no los conozco, pero son hermanos míos en Cristo y los aprecio y los amo en Jesús. Pero les digo que sinceramente yo no entrego un hijo mío. Me dolería mucho el corazón. Si hoy llegan a mi casa y me dicen, Carlos, tienes que entregar a Martín, que tiene 3 años, porque la sangre de él los va a salvar a todos del COVID y va a sacarnos de esta pandemia, yo les digo que no. ¿Y ustedes saben qué hizo Dios? Dios dijo que sí. Entregó la sangre de su hijo. Entonces ahí es donde se prueba la fe, conociendo a Dios y sabiendo quién es Dios. Sabiendo que este es un tiempo de gracia y que es un tiempo de hacer memoria agradecida. En medio de la oración, uno conoce a Dios y comienza a recordar quién es Él y qué ha hecho en la vida de uno. Si uno se aleja de la oración, esto se vuelve un tiempo de desgracia. Se vuelve un tiempo de desgracia. Por eso les pongo como tarea para que lo hagan esta semana. Hagan un Hebreos 11 para su vida. Hagan una memoria de todo lo que Dios ha hecho, cosa por cosa, momento por momento, de todo lo que Dios ha hecho en sus vidas. Entonces ya tenemos, primero, saber que Dios no duerme ni descansa. Segundo, tiempo de oración. Así pasó toda esa semana. Cuidé los niños con mi esposa, pasamos noches de trasnoche o de vela, con incertidumbre, sin saber cómo era que íbamos a salir de esto. Yo tengo más o menos una responsabilidad al mes de, vamos a decirlo así, de 3 pesos. Y yo le dije, Señor, tú eres el que va a pagar los gastos de mi casa. Yo no me voy a preocupar. Yo tengo el COVID y voy a comenzar a cuidarme y a cuidar a mis hijos. Tú encárgate de lo demás y tengo fe y certeza de que lo vas a hacer porque ya lo has hecho antes. Me trajiste a este país, me regalaste los papeles, me diste una esposa espectacular, me trajiste a Estados Unidos para que me encontrara contigo, porque el encuentro que tuve con Jesús lo tuve aquí en Estados Unidos, ni siquiera en Colombia. Entonces, no me vas a dar a mí 3 pesos que yo necesito al mes para pagar el arriendo, la luz, el agua, el teléfono, cable. ¿Hacer? Vos verás qué vas a hacer conmigo. Les cuento que yo tengo que pagar todas esas responsabilidades económicas el 5. A mí me dio eso el 20 de junio. El 5 de julio tenía que pagar todos los gastos. El 1 de julio me cayeron a la cuenta los 3 pesos exactos. Entonces me puse a investigar cómo así, esta plata de dónde, La comunidad de fe, mi comunidad que se llama Unidos en Cristo, de la Escuela Bíblica Católica Florida, me había depositado en mi cuenta los 3 pesos que yo necesitaba. En un momento de oración, el Señor le regaló esa gracia a ellos de que yo necesitaba dinerito. La comunidad. Es que las manos tuyas son las manos de Jesús. En medio de la crisis tenemos que ser solidarios y ayudar a los demás. Yo sé que están orando ahorita por la señora Carmen, pero también quizá la familia ya necesita ayuda de otras maneras. Pidámosle al Señor que nos ayude a hacer las manos de Él. Porque es que nunca podemos decir que no tenemos nada para dar. Siempre tenemos algo para dar. Vuelvo un poquitico atrás. En medio de esa crisis de que nos enfermamos todos en 2 semanas, los niños, mi esposa y yo, los 5 nos enfermamos. Para mi esposa y para mí era difícil cuidar los niños, cocinar e incluso tener nosotros que cuidar de la casa. Ustedes saben todo lo que implica las que son mamás, cuidar 3 niños pequeños, cambiar pañales, bañar y agotados porque el coronavirus lo agota a uno, lo agota. Entonces, cuando la comunidad supo que estábamos enfermos, en esa primera semana alguien vino y tocó a la puerta. Cuando abro, para sorpresa mía, habían un poco de coquitas y de tarros llenos de comida, una con arroz, otra con sudado de pollo, otra con frijoles. Nos habían cocinado para 2 semanas y una cartica encima, dejándonos saber que ellos estaban orando por nosotros. Ese gesto para mí fue más hermoso que incluso el del dinero. Se los digo pues sinceramente, se los digo sinceramente. Y en medio de todas esas bendiciones, yo me hice una pregunta. ¿Cómo es que la comunidad me va a ayudar
y mi familia, que es mi familia, no me ayuda. Miren lo que uno piensa. Pero en ese mismo momento, en la oración de la noche, el Señor me regaló algo. Carlos, la pandemia empezó desde marzo. ¿Cuántas llamadas les has hecho a tus hermanos que están en Colombia? ¿Cuánto te has preocupado por aquellos que quizás están en necesidad? Miren lo que regala el tiempo de gracia en oración. No solo que el Señor me bendiga, sino que Él me quiere hacer bendición. El Señor me estaba cuestionando, como cuestionó a Caín. ¿Se acuerdan? ¿Dónde está Abel? ¿Dónde está tu hermano? Ah, yo no sé, eso no es problema mío. Y eso es lo que yo había hecho de marzo, de febrero hasta junio. Como yo no tenía el coronavirus, pues yo suponía que los demás no lo podían tener. O sea que el tener coronavirus para mí fue una bendición. Se los digo de corazón. Bendito coronavirus, que me regaló la gracia de entender que los demás tienen necesidades y que les dio la gracia a aquellos que me ayudaron de ser bendición para mí, de que ellos fueran bendición para mí. Entonces, por eso repito los puntos. Para uno tener una fe que sea prueba de todo, primero tiene que conocer a Dios y saber que Él no duerme ni descansa y mantener esa relación viva, actual y actuante, que Dios te siga hablando. ¿Y cómo lo va a hacer? Por el medio de un tiempo de gracia, tiempo de oración. Oren más, lean más la palabra, hagan lección divina solos en la casa. Quizá ya no podemos ir a la Eucaristía, pero tu casa, tu mesa, tiene que ser un momento eucarístico, donde les hables a tus hijos de Dios, con tus palabras, con tus acciones y con tu servicio, donde los escuches también. Miren que la pandemia no ha traído solo cosas malas, sino nos ha traído muchas bendiciones, más tiempo para compartir con los que amamos. Estamos en oferta, estamos en tiempo de oferta de la salvación. ¿Saben por qué? Porque antes teníamos muchos impuestos para podernos salvar. Yo no sé si en Colombia lo han hecho, que cuando salieron de la cuarentena, los supermercados y muchos lugares pusieron como artículos sin impuestos y todo el mundo salía a comprar. No vamos a cobrar los impuestos en estos artículos para motivar la economía. Pues ¿saben qué está haciendo Dios en medio de esta crisis? Está haciendo lo mismo, porque antes teníamos muchos impuestos para salvarnos. Primero, nos cobraba impuestos el trabajo, no tengo tiempo. Segundo, los hijos. Tercero, el estudio. Cuarto, las reuniones sociales, el poder compartir con los demás y pasar bueno. Quinto, las vacaciones. Póngale el nombre que usted quiera, pero nos estaban cobrando impuestos para salvarnos. Y hoy Dios dice, este es tiempo de gracia, es tiempo donde tengo la salvación en oferta para todos los que se quieran acercar. Vengan a mí los cansados y yo los aliviaré. Entonces, en medio de esa oración, como les digo, tiempo de gracia, el Señor me regaló la comida y también todo el sustento que yo necesitaba. ¿Ven? Cómo el tiempo de desgracia se convierte en tiempo de gracia. Y tercer punto que les quiero compartir, no paren de soñar. Dios todavía quiere que ustedes sigan viviendo, soñando y disfrutando de esta vida, aún en medio de esta pandemia. Pero ¿cómo? Hay que trabajar como si todo dependiera de nosotros y orar con la certeza de que todo depende de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno ama, suma. Cuando uno tiene fe, se multiplica todo. Pero cuando uno tiene egoísmo, todo se divide y todo se resta. El miedo destruye y el amor sana. Tiempo de dar amor. Miren que después de yo encontrar todo eso, yo lloraba con mi esposa, de ver todas las bendiciones. Y siguió llegando más dinerito. Les digo que nos dio dinerito hasta para ahorrar y para ayudar a otras personas. De ese dinero que nos... Yo hice más dinero esos 20 días, un mes que estuve con coronavirus, que el dinero que yo traigo a la casa mensual. Que el dinero. Lo importante es vivir en fe y de estar en la comunidad. ¿Cómo se puede tener fe? Viviendo en una comunidad de fe. Porque es que si yo no tengo comunidad y estoy solito por ahí, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién va a sentir compasión de mí? Es que las manos de Jesús y las manos de Dios somos tú y yo. Nosotros somos la misericordia de Dios en la tierra. Dios no puede actuar sino a través de nosotros. A través de Él nos movemos, somos y existimos. Él, si está en nosotros, puede vivir en nosotros y hacer su obrar en la tierra. Por eso decimos que venga el reino de Dios en el Padre nuestro. ¿Cómo va a venir el reino de Dios si es que yo no tengo al reino? Yo no conozco a Dios. Qué bueno que tengamos la claridad de hoy. En medio de toda esta dificultad, y también si la familia de Carmencita nos estaba escuchando, Dios tiene planes grandes y planes hermosos. Y voy a terminar con un texto que me encanta.
Romanos 8. Yo quisiera que cuando tengan una crisis y estén pasando momentos difíciles, meditaran ese texto, Romanos 8. Y voy a leer fragmentos de ese Romanos 8, pero ojalá lo puedan leer todo y disfrutarlo esta semana. Vea lo que dice San Pablo. Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada comparados con la gloria que ha de venir después. En nada son comparables los sufrimientos que estás pasando ahora con la gloria que ha de venir. Las personas que tienen fe y que se aferran a Dios en medio de las dificultades pueden decir eso. Estos sufrimientos no son nada con las bendiciones que Dios me va a traer a través de esta dificultad. Dice, de igual manera nos ayuda en nuestra, versículo 26, de igual manera nos ayuda en nuestra debilidad, el Espíritu, porque no sabemos cómo orar, no sabemos pedir lo que es debido, pero el Espíritu ruega por nosotros con gemidos que no pueden expresarse. Pidan Espíritu Santo y no le pidan a Dios quizá que nos saque el coronavirus, pídale a Dios que nos saque de la rabia, de la tristeza, del rencor, del pecado. Ojalá nosotros nos protegiéramos del coronavirus con tapabocas, ¿cierto? Pero que también del pecado nos protegiéramos con tapabocas y nos laváramos las manos, ¿cierto? Ojalá que nosotros pudiéramos hacer eso, que nos protegiéramos también de todo eso. Pidamos al Espíritu Santo eso. Tercer fragmentico que les comparto. Sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que lo aman, a los cuales ha llamado de acuerdo con su propósito. Como les decía ahorita, facilito. Dios no creó esto. Esto no es obra de Dios. Pero en medio de todo esto, Dios va a obrar bien para ti y para mí. Punto número 1, Dios aún trabaja. Versículo 32 de ese mismo Romanos 8. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de negarnos junto con su Hijo todas las cosas? ¿Qué nos va a negar Dios? ¿Que salgamos del coronavirus? No lo va a hacer. Seguro, no apresuremos, no esperemos tiempos. El tiempo de Dios es perfecto. Estamos en un momento de parto, la humanidad está en parto y el bebé va a salir al tiempo de Dios. Estamos sufriendo dolores de parto. Versículo 35. ¿Quién nos podrá salvar? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento, las dificultades, la persecución, el hambre o la falta de ropa? ¿El peligro, la muerte? ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? A mí me quería separar del amor de Dios el coronavirus, pero no pudo. ¿Saben por qué? Porque tenía a mi esposa, que me anunció el amor de Dios y me dijo, oremos. Lo que tenemos que hacer es orar, pedir a Dios, que Él nos va a dar todo conforme a su voluntad. Ahora salto al versículo 37 de Romanos 8. Pero en todo salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por medio de quién? Del que nos amó. ¿Quién nos amó, Diosito? Jesucristo en su corazón. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna de las otras cosas que han sido creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada te puede separar del amor de Dios. Ni siquiera la muerte te puede separar de Él. Y les voy a terminar con algo muy hermoso. Ustedes saben qué es la muerte, el mejor invento que ha hecho Dios. La muerte física. Porque yo no me imagino un padre viendo sufrir a un hijo toda una vida en pecados, en desgracia, sabiendo que tienen la posibilidad de llevarlo a su seno, de llevarlo a su corazón y tenerlo con él. Porque eso es la muerte, volver al Padre, volver al Padre. Hay muchos santos y muchas santas que en medio de su oración le han dicho a Jesús y le han dicho a Dios, muero porque no muero, muero porque no muero. Si me preguntan, ¿qué quiero hacer? Si vivir o morir. Si vivo para servirles, como diría San Pablo, vivo feliz porque les sirvo y puedo dar fruto en ustedes. Pero si me hablan de la muerte, que es el encuentro con Dios y con nuestro Señor Jesucristo, también muero feliz. Aquel que tiene una fe invencible es aquel que encuentra en la muerte la posibilidad de encontrarse con Dios. Pidámosle al Señor que nos regale en medio de esta pandemia una fe invencible, una fe a prueba de todo, que nos ayude a entender la vida y la muerte, que nos ayude a entender la vida como bendición, como gracia, que nos ayude a conocerlo a Él, sabiendo que Él nos ayuda,
que Él trabaja para nosotros, que no permite nada malo, sino que trabaja para que estemos bien, que podamos vivir tiempos de gracia en medio de la crisis y que no paremos de soñar. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. ¿Qué tienes un sueño hoy de aprender a tocar guitarra? Empieza a hacer un curso virtual. Que yo tengo el sueño de estudiar, estudia porque ahora puedes. Que el sueño mío es aprender a cocinar, aprende a cocinar, tienes tiempo. Cumplan sus sueños. ¿Saben por qué tenemos a veces miedo a morirnos también? Tenemos miedo a morir porque le debemos mucho a esta vida. Yo quería ser abogado, yo quería ser médico, yo quería comprar una casa, yo quería ser buen papá y nunca lo fui. Pues bueno, empieza a ser papá hoy, cumple tus sueños. Tu sueño es ser el mejor papá, conviértete en el mejor papá con la ayuda de Dios. No esperen que vengan momentos como este, donde la vida está amenazada, para poder nosotros decir, ay, yo por qué no hice esto. Sueña, no pares de soñar en Cristo. Vive para amar y para servir. Vive para amar y para servir, para que tu fe sea invencible. El coronavirus pasó por mi vida, pero no solo pasó el coronavirus y las dificultades, pasó Dios que es más poderoso y no me pudo el coronavirus separar del amor de Dios. Les cuento algo cortico, sé que no tenemos mucho tiempo ya. Mi suegra fue diagnosticada con cáncer de seno, etapa 3, hace 3 días. Y ha sido un momento difícil para la familia, pero todos han estado alegres. No sabemos hasta cuándo ella esté con nosotros, pero mi esposa y yo estamos felices. Llegamos el domingo de visitarla a ella. Ella vive en otra ciudad, en otro estado, y ella estaba feliz. Se cortó su pelo, dice, bueno, vamos a enfrentar con todo este cáncer, los doctores no le dan esperanzas, pero Jesús sí le da la esperanza de que el que ama en Él y el que cree en Él tiene vida eterna. El que ama y cree en Dios tiene vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? La vida plena. La vida que no es estar respirando. Eso no es la vida. Hay mucha gente que respira y está muerta por dentro. O quizás ni siquiera están muertos, están mal enterrados. Estamos pasando momentos difíciles y les pido que oren mucho por mí y por mi familia. Mi esposa y yo estamos orando mucho y estamos muy alegres y le pedimos al Señor que nos saque de esta. No le estamos pidiendo que sane a mi suegra, no le estamos pidiendo que se vaya el coronavirus. Le estamos pidiendo que nos regale felicidad y alegría en medio del sufrimiento, porque sufrir en Dios no significa deprimirnos ni estar tristes. Significa que en medio del llanto puedo ver su amor y a Él abrazándome a mí. Empezamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por esta noche. Te damos gracias por todo lo que has hecho en nosotros. Te damos gracias por el don de la familia, por los hijos. Te damos gracias por esta existencia. Te damos gracias porque aún en medio de las dificultades te haces presente. Te damos gracias porque con el coronavirus pudimos encontrarnos contigo, porque mi familia y yo descubrimos que tú sí existes, que tú sí obras, porque nos regalaste una comunidad de fe, porque nos mostraste que el sufrimiento, cuando se vive contigo, se pasa y se traspasa, se pasa y se traspasa, que no es una muerte, sino un paso a una vida nueva, porque no solo pasó el coronavirus por mí, también pasó Dios, pasó su corazón y pasó su amor. Porque no solo pasa un cáncer, porque no solo pasa la muerte de un familiar, sino que en esos momentos también pasa Dios, que te abraza, te consuela y te regala una vida nueva. Yo no sé cuál sea tu crisis hoy, yo no sé por qué dificultad estés pasando, pero el Señor te va a dar toda la fuerza en su amor que sana, en su amor que salva, en su amor que perdona, para poder vivir una vida nueva y diferente. Quizás estás pasando crisis familiares con tu esposo, con tus hijos, a nivel económico, afectivo. Pues pídele hoy al Señor, en medio de esta oración, que te sane a mí, que me sane a mí, que nos regale una nueva perspectiva de la vida, que nos regale un nuevo ver, que así como al ciego Bartimeo, que le devolvió la vista, que nos devuelva la vista, porque cuán ciegos estamos hoy, solo viendo las dificultades y las necesidades, que nos regale un corazón nuevo y renovado para hacer memoria de su amor. ¿Cuánto Dios no ha hecho por ti? ¿Cuánto Dios no ha hecho por ti? El don de la vida, te ha sanado, te ha salvado, te ha regalado una comunidad con un nombre hermoso, Monte Tabor, monte donde se encuentra el Señor, monte del encuentro. Esa es tu comunidad, un lugar donde te encuentras con Dios. Y no porque Dios se aparezca físicamente, sino porque Dios está en todos y cada uno de tus hermanos. Está en la sonrisa de aquel que te da un gesto alegre, está en el abrazo de ese hermano que te consuela, está en la ayuda de aquel que se hace Jesús mismo. Señor Jesús, estamos convencidos
y tenemos la plena seguridad de que nada son comparables estos momentos de sufrimiento, con las bendiciones que han de venir. Del tamaño de la prueba es el tamaño de la bendición. Danos mucha fe, Señor, porque esta prueba está siendo grande, está siendo fuerte, pero no es más grande que tú, Jesús. Por eso danos la fe, papá. Danos la fe de María para poder dar un sí sin medida, para dar un sí y esclavizarnos ante el amor. Que lo único que nos esclavice sea el amor, el estar contigo, en el ayudar a los demás. Dame un corazón, Señor, como el de María, que sea dócil a tu palabra, que sea dócil a la escucha, que pueda en definitiva, Señor, en medio de esta crisis y de este coronavirus, poder salir adelante, sabiendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito seas. Levanto mis ojos a los montes, de donde me vendrá el auxilio. El auxilio me viene de ti, que hiciste el cielo y la tierra. No permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. No permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. No duerme ni reposa, el guardián de Israel. No duerme ni reposa mi guardián. El Señor está a mi derecha. El Señor me libra de todo mal. De día el sol no me hará daño, ni la luna de noche. De día el sol no me hará daño, porque Él no permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. No permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. Porque el que me encuentra ha encontrado la vida. Porque el que me encuentra ha encontrado la vida. Proverbios 8:35. Porque el que encuentra a Dios encuentra la vida. Por eso no tenemos miedo a la muerte, papá Dios. Porque te hemos encontrado a ti. Porque hemos encontrado tu corazón y tu amor. Te pedimos esta noche que nos des la gracia de amar a los demás, de amar a los hijos, al esposo, a la familia, a nuestros enemigos, a los que nos persiguen. Que nos dé la posibilidad de amar tanto, Señor, de sembrar tanto amor en el corazón de nuestros hijos, que a pesar de la muerte física, vivamos en el corazón de ellos para siempre, para que podamos ser eternos en el amor, que